¿cómo están? Hoy les voy a platicar sobre lo que pasó después de las primeras aplicaciones del paleomagnetismo. Pues resulta que durante los años 50 y 60 del siglo XX hubo muchos avances tecnológicos que permitieron cartografiar de manera bastante amplia y bien chida el fondo oceánico. Así que como producto de todos estos estudios, se llegaría al descubrimiento del sistema global de dorsales oceánicas. Ese que pueden ver en Google Earth, que parecen las costuras como de un balón. Bueno, pues ese. Así que se ven geniales. Recordemos que una dorsal es una zona en el suelo oceánico donde asciende el magma procedente del manto y crea nueva corteza oceánica. Otro descubrimiento importante fue la identificación de un valle de rift central, o sea, una zona donde la corteza terrestre se rompe y esta zona de ruptura se extiende a lo largo de la dorsal centroatlántica. Además, se observó que este gran sistema de dorsales estaba caracterizado por una actividad volcánica intensa. Es decir, había ascenso de magma hacia la superficie, como en las erupciones volcánicas que vemos nosotros en superficie, pero en este caso se llevaba a cabo en la profundidad de los océanos. ¿A poco no está genial? Y bueno, además, durante esta época también se llevaron a cabo algunos estudios sobre terremotos en la profundidad de las fosas oceánicas. Recordemos que las fosas oceánicas son lugares donde la corteza terrestre se hunde y regresa al manto, como por ejemplo la fosa Perú-Chile. ¿O se acuerdan de la película El Manto? La fosa de las Marianas, donde se sumerge la navecita, no me acuerdo cómo se llama, a Virgilio, algo así. Bueno, esas. Y bueno, pues esos estudios demostraron que se producía actividad tectónica a grandes profundidades por debajo del océano. O sea, había actividad de creación de corteza, de fuerzas de empuje, pero a grandes profundidades. Igual de importantes también fueron los dragados de la corteza oceánica. O sea, esa actividad donde se extraen muestras de roca y de sedimento, pero de un cuerpo de agua. Por lo que estos estudios produjeron rocas cuya antigüedad no era superior a los 160 o 180 millones de años. Qué curioso, ¿no? O sea, que las rocas no fueran mayores a esa edad. Curioso. Bueno, posteriormente, a principios de los años 60, hace su aparición en esta historia, ¡tarán!, Harry Hess, de la Universidad de Princeton. Don Harry para los años. Pues resulta que Don Harry reunió todos estos hechos recién descubiertos en una hipótesis que más tarde se llamaría expansión del fondo oceánico. Pero resulta que Don Harry, quien era la modestia andando, bueno, y no es sarcasmo, según lo que he oído, Don Harry era bien modesto, presentó su artículo como un ensayo en geopoesía. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! Pero bueno, a diferencia de su precursora, la deriva continental, la deriva continental no tomaba en cuenta a lo que eran las cuencas oceánicas. Y bueno, la expansión del fondo oceánico sí se centraba en la actividad que había más allá de nuestra visión directa. Así que Don Harry, el modo Perris, proponía que las dorsales oceánicas estaban localizadas sobre zonas de ascenso del manto. Y bueno, gracias a esto, ahora se sabe que a medida que el material asciende desde el manto, dicho material se va expandiendo lateralmente, por lo que el suelo oceánico es transportado de una manera parecida a como lo hace una cinta transportadora.
Y bueno, en estos puntos las fuerzas tensionales van a fracturar la corteza y van a proporcionar vías de intrusión del magma para generar nuevos fragmentos de corteza oceánica. En pocas palabras, la corteza terrestre se rompe y forman huecos que van a servir como vías de escape del magma. El magma, que al alcanzar la superficie se va a enfriar y a formar nueva corteza oceánica. Por lo tanto, a medida que el suelo oceánico se aleja de la dorsal, este va siendo sustituido por corteza oceánica recién formada. Y bueno, Don Harry propuso además que las fosas oceánicas, como la de Perú-Chile, son lugares donde la corteza oceánica vuelve hacia el manto, o hacia el interior del planeta. Según él, en esos lugares, las porciones antiguas del suelo oceánico se van consumiendo de manera gradual a medida que descienden hacia el manto. ¿A poco no está bien interesante esto? O sea, que el suelo oceánico se va renovando constantemente porque se consume en las fosas, también llamadas zonas de subducción, ¿se acuerdan de las Marianas de la película El Núcleo? Y se va creando en las dorsales. Así que debido a ello no podemos encontrar suelo oceánico con una edad superior a los 180 millones de años. Y bueno, con el establecimiento de la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, Harry Hess había iniciado otra fase de esta ya gran revolución científica. Y ahora resulta que unos años después, un estudiante inglés llamado Fred Vine y su supervisor Matthews conectaron estas dos ideas que antes se pensaba que no estaban relacionadas. O sea, la hipótesis de la expansión del fondo oceánico y las inversiones magnéticas recién descubiertas. Entonces, y durante esa época era cuando Don Harry había formulado su hipótesis de la expansión del fondo oceánico. O sea que ya teníamos tres cosas. Así que los geofísicos son aquellos que estudian el planeta Tierra desde el punto de vista de la física, combinando ambas ciencias. Y bueno, habían empezado a aceptar el hecho de que el campo magnético de la Tierra cambia periódicamente de polaridad. Es decir, el polo magnético norte se convierte en el polo magnético sur y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que una roca que se forma durante los periodos de polaridad inversa se magnetizará con la polaridad opuesta a la de las rocas que se están formando en la actualidad. Por ejemplo, cuando las rocas muestran el mismo magnetismo que el campo magnético terrestre de la actualidad, se dice que tienen una polaridad normal. Mientras que las rocas que muestran un magnetismo opuesto se dice que tienen una polaridad invertida. Para poder llegar a esto, los científicos analizaron muestras de lavas y sedimentos de todo el planeta. Así que una vez confirmado el concepto de las inversiones magnéticas, los investigadores empezaron a establecer una escala temporal para las inversiones de polaridad. Y esta tarea, consistía en medir la polaridad magnética de numerosas coladas de lava de todo el mundo. Y estos datos que se recogieron por todo el planeta se utilizaron para determinar las fechas de cambio de la polaridad del campo magnético terrestre. Y bueno, como resultado, los investigadores descubrieron franjas alternas de magnetismo de alta y de baja densidad que discurrían aproximadamente paralelas a las crestas de las dorsales. Y bueno, fue en 1963 cuando Fred Vine y Matthews, su asesor, relacionaron el descubrimiento de las bandas de alta y baja densidad con el concepto de Don Harry de la expansión del fondo oceánico. Y bueno, estos investigadores sugirieron que las franjas de magnetismo de alta intensidad son regiones donde el paleomagnetismo de la corteza oceánica tiene polaridad normal. Y bueno,
Así que conforme el magma intruye, o sea, penetra y se solidifica a lo largo de las dorsales, sus componentes magnéticos van a adoptar la polaridad del campo magnético terrestre existente en ese momento. Por otra parte, durante los últimos 700.000 años se formó corteza magnetizada normalmente a lo largo del sistema global de dorsales oceánicas. Normalmente quiere decir que tiene una polaridad de acuerdo al campo magnético terrestre de la actualidad. Así que la corteza oceánica que se formó hace 1.5 millones de años muestra una polaridad inversa. Y a medida que se van añadiendo nuevas rocas en cantidades iguales en los dos bordes del suelo oceánico en expansión, cabe esperar que se cree un modelo de franjas especular uno del lado del otro. Es decir, se crea una imagen como si fuera un espejo. Y bueno, el descubrimiento de franjas alternantes de polaridad normal e invertida fue la prueba más sólida presentada hasta ese momento en apoyo al concepto de la expansión del fondo oceánico. Y una vez establecidas las fechas de las inversiones magnéticas más recientes, se pudo determinar con precisión la velocidad a la cual se produce la expansión de las dorsales oceánicas. Y bueno, en el Océano Pacífico, por ejemplo, las franjas magnéticas son mucho más anchas que en las del Océano Atlántico, para intervalos temporales comparables. Y podemos concluir que existe una mayor velocidad de expansión en el centro del Pacífico en comparación con el centro del Océano Atlántico. Y bueno, también existe un acuerdo general entre la comunidad científica en que el paleomagnetismo dio lugar al conjunto de pruebas más convincentes para apoyar los conceptos de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. Por lo que en 1968 los geólogos empezaron a modificar su posición sobre esta cuestión de una manera que no difiere mucho de una inversión magnética. Así que la marea de la opinión científica había cambiado en esta ocasión a favor de una Tierra móvil. Estamos hablando de finales de los años 60 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de que los descubrimientos clave de la geología son bastante recientes. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió y hacia dónde se dirigieron las nuevas investigaciones y hasta cuándo se formalizó la tectónica de placas? Bueno, pues eso se los voy a platicar en el próximo video. Y como ya tengo micrófono, y ya no tengo que forzar la voz ni quedarme afónica después de grabar, ya voy a poder grabar con regularidad. Muy bien. Por lo pronto, síganos en nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción del video. No olviden suscribirse y compartir, pues eso me ayudaría bastante para poder seguir mejorando. Yo soy Marichuy y nos vemos hasta la próxima.